Hola amigos, bienvenidos de nuevo a este módulo de liderazgo de CMC Capacita, en donde quedamos en el video anterior en la expresión, en la descripción de distintos tipos de liderazgo, de distintos modelos teóricos, y vamos a continuar esta exposición refiriéndonos al modelo de liderazgo participativo. El modelo de liderazgo participativo se basa en el grado en que el líder y sus seguidores participan en el proceso de toma de decisiones. Esto implica necesariamente que los subordinados a un rol de liderazgo, los subordinados a un rol jerárquico, van a tener en algún grado la capacidad de participar en el proceso general de toma de decisiones y en la toma de decisiones en específico con respecto a alguna tarea en particular o a la definición de metas en general. Y no van a ser solamente los ejecutores de las órdenes definidas por una jerarquía que toma estas decisiones en solitario, que toma estas decisiones sin tomar en cuenta la opinión de su subalterno, sin tomar en cuenta la opinión o la sensación, la sensibilidad del equipo de trabajo o la percepción de lo necesario por parte del equipo de trabajo para poder desarrollar la planificación en función de alguna meta en específico. Ahora, desde el punto de vista general, ¿cierto? Vamos a entender que existen tres tipos de liderazgo puro. Es decir, obviamente, estos tipos de liderazgo en alguna medida se van a relacionar entre sí o van a intercalar ciertas características y nos vamos a encontrar entonces que un determinado líder u otro va a tener algunas características de un tipo de liderazgo y algunas otras características de otro tipo de liderazgo. Pero vamos a entender, por ejemplo, que el líder tradicional, y esto es una descripción que nace desde lo cultural, es aquel que hereda el poder, ya sea por costumbre, porque pertenece a una familia que ha tenido ese cargo durante generaciones, porque es una empresa familiar, por ejemplo, y por lo tanto la dirección de la empresa, la gerencia de la empresa pasa de padres a hijos y de hijos a nietos, o algún otro miembro de la familia, en donde su rol jerárquico está definido por la costumbre y está definido por la herencia y no está definido necesariamente por las competencias específicas. No llega a ese cargo mediante la búsqueda de un desempeño por competencias, sino que llega fundamentalmente por que tiene un atributo previo que tiene como base la herencia. Luego tenemos al líder legítimo, es aquella persona que adquiere el poder mediante procedimientos autorizados en las normas legales. Un cargo de alta dirección pública, por ejemplo. Un proceso de selección de personal definido por una empresa con un parámetro específico, con un protocolo de selección. Cualquier tipo de cargo de elección popular, por ejemplo, y que implique un rol de autoridad. Hoy en día, por ejemplo, se va a producir en Chile, después de muchos años, la primera elección de gobernadores, en un minuto próximo, ¿cierto? Que seguramente se va a programar adecuadamente en función de lo que está ocurriendo en esta pandemia, y que no nos permite saber cuándo van a ocurrir las cosas con certeza. Pero nosotros vamos a tener, más allá de las autoridades que ya se escogen mediante cargos de elección popular, como la presidencia, los alcaldes y los concejales, hoy día también vamos a tener algunas otras autoridades regionales, ¿cierto?, y administrativas que van a ser también electas por un proceso de elección popular y por lo tanto va a ser un procedimiento que va a estar íntimamente vinculado al parámetro legal en función del cual nosotros nos desempeñamos, aquella estructura legal que se presume conocida por todos, digamos, y que norma el desempeño en la sociedad. Y luego tenemos al líder carismático, aquel que tiene la capacidad de generar entusiasmo, aquel que es un motivador intrínseco y que es elegido como líder justamente por esa circunstancia, por su estilo de animar a sus seguidores, por la forma en la cual mantiene la motivación, en la forma en la cual mantiene la dedicación a la tarea definida, la dedicación al trabajo, en la cual el trabajador se siente permanentemente incentivado por esta actitud positiva, por esta actitud optimista, por esta capacidad que tiene el líder de mantenerlo constantemente entusiasmado y motivado en la ejecución de una tarea. Esos van a ser, en términos generales, los tres tipos de liderazgo puro: el líder tradicional, el líder legítimo y el líder carismático.
Luego tenemos otras tipologías de liderazgo, ¿cierto? Y donde hay varias conceptualizaciones teóricas, dentro de las cuales las más conocidas son los estudios de Lewin, y que él describe, ¿cierto? Ciertas fases o ciertos parámetros que nos van a definir estilos de liderazgo muy diferenciados unos de otros. El primero es el estilo laissez-faire, el estilo de dejar hacer, que estuvo muy de moda algunos años atrás en el ámbito de la crianza, en los jardines infantiles y en algunos colegios, ¿cierto? El modelo de educación laissez-faire, ¿sí? Dijimos que hagan lo que quieran. Es un líder neutral, el líder con estilo laissez-faire. No pone interés en encarar los problemas. Y en rigor no existe un líder como nosotros lo entendemos tradicionalmente. ¿Ah? Es un líder que se limita a ocupar un rol que está definido, ¿cierto?, en términos paramétricos, por una serie de variables en las cuales él se encuentra jerárquicamente por encima de la estructura de las personas que dependen de él, pero que en realidad él no ejerce ese rol en términos efectivos, sino que se limita a hacer una descripción de lo que acontece. Y en donde los procesos de los miembros integrantes del grupo de gestión se desarrollan por sí solos. Es interesante desde la perspectiva que nos permite visualizar el cómo se desarrollan estos procesos y cómo la carencia de liderazgo también se puede traducir en la obtención de resultados. Pero en general, hoy en día las organizaciones están muy lejos de aceptar un estilo de liderazgo laissez-faire. Luego tenemos el estilo autocrático o autoritario. ¿Ah? Un estilo en que está orientado a la recopilación de información a partir de los subordinados seguidores, pero en donde la persona que ejerce la autoridad, la persona que ejerce el liderazgo, toma todas las decisiones por su cuenta. No toma en consideración para tomar una decisión la opinión de sus colaboradores ni la opinión de las personas con las cuales trabaja, sino que solamente recoge información por parte de estas para tener una mayor cantidad de variables que le permitan tomar una decisión, y la decisión la toma él solo. Luego tenemos al líder generador de compromiso, aquel líder que busca el equilibrio entre la eficacia y la satisfacción del grupo mediante la negociación. Nos vamos a referir más adelante a la negociación en sí y vamos a insistir mucho en las variables que cobren importancia en el ámbito de la negociación. Pero fundamentalmente vamos a entender la negociación como el intentar obtener un equilibrio, ¿cierto?, entre dos posturas que contrastan en algún aspecto o que difieren en algún aspecto y en donde ambas partes probablemente se vean impulsadas a tener que transar en algún ámbito de lo que pretendían como resultado de esta negociación para quedar con una satisfacción que sea medianamente compartida por ambas partes. Ahí hay distintas variables a explicar, ¿cierto? Algunas las tocamos también en algún video con temáticas relacionadas al ámbito de la comunicación, pero el líder generador de compromiso va a tener un rol fundamental en el desarrollo de procesos de negociación y en alguna medida va a tener que tener habilidades y competencias relacionadas con la mediación, que es la intervención de un tercero, en este caso él, en la resolución de un conflicto que se pudiese producirse, por ejemplo, entre dos subalternos. Luego tenemos el liderazgo paternalista. El liderazgo paternalista busca una buena relación con los miembros del grupo que conduzca a un clima organizacional agradable y a un buen ritmo de trabajo. ¿Ah? Es aquel líder que está constantemente celebrando lo bien que un subordinado lo hizo, que le hace saber lo satisfactorio de su trabajo, que se preocupa por su situación personal, que le pregunta a su subordinado diariamente o con relativa frecuencia cómo se encuentran en su contexto personal, que les entrega buenos deseos, ¿cierto?, cuando termina la jornada laboral, o que se preocupa de darle los buenos días, pero siempre en una relación que no necesariamente es simétrica, sino que está en una relación como de padre e hijo, ¿cierto?, en donde él se siente responsable de todo este grupo de trabajo y siente que él debe ir más allá de la simple preocupación por los elementos que están vinculados con las metas de la organización, sino que tiene que tener un cierto grado de involucramiento con las características y las condiciones personales de sus subordinados. Y luego tenemos al líder democrático. El líder democrático desarrolla la interdependencia a través de la participación en un objetivo común y conduce a relaciones de confianza y respeto. Es aquel líder que su estilo de ejercicio tiene que ver con que todo lo pone a consideración
¿cierto?, del grupo de trabajo. Y en donde procura, mediante este involucramiento de los miembros del grupo de trabajo en la toma de decisiones, que todos se sientan parte de esta. Es todo lo contrario a un líder autocrático y autoritario que toma decisiones por sí solo. El líder democrático siempre, a la hora de tomar una decisión, va a hacer una exposición de la variable comprometida, va a pedir opinión con respecto a si hay una percepción sobre otros elementos a tomar en cuenta, va a incentivar la opinión en la participación de la toma de decisiones, eventualmente va a invitar formalmente a otros miembros de su equipo de trabajo a ser parte de esta decisión o a ser parte de la toma de esta decisión, y por lo tanto lo más probable es que la decisión final que se tome sea una decisión que satisfaga mucho más plenamente a todos los miembros del equipo de trabajo. Luego tenemos cuáles son los rasgos y características de un líder eficaz, es decir, qué características. Obviamente un líder nunca va a tener todas estas características y probablemente tenga además de estas características muchas otras. Pero idealmente, mientras más características de las que vamos a mencionar un líder posea, mejores condiciones va a tener de ejercer su rol de líder. Un líder tiene que tener, esto suena como de perogrullo, ¿cierto? Suena como obvio, tiene que tener la capacidad de resolución de conflictos. Mencionábamos en la diapositiva anterior la capacidad del líder de intervenir en los procesos de negociación. De esto es de lo que estamos hablando. De la capacidad de resolución de conflictos. De que se genere un conflicto al interior del equipo de trabajo o en relación a la relación del equipo de trabajo con otro ámbito dentro de la misma organización, o con un tercero, con un proveedor, con un cliente. Y el líder tiene que tener la capacidad de resolver ese conflicto. Dentro de sus habilidades, dentro de sus competencias, tiene que existir la capacidad de resolución de ese conflicto. Además, tiene que ser capaz de actuar siempre con energía. El líder debe ser percibido por su equipo de trabajo, por sus subalternos, por sus subordinados, por sus dirigidos, como una persona que siempre posee energía para acometer las acciones que le corresponden. Esa energía va a contribuir por sí sola un elemento incentivador del desarrollo organizacional y motivador del desempeño de cada uno de los subordinados. El líder debe poseer y transmitir, no solo poseer, sino que debe ser capaz de transmitir autoconfianza. Tiene que dar a entender que él cree en sí mismo. Un líder que no cree en sí mismo, un líder que duda de todo lo que siente como propio, no puede ejercer un liderazgo adecuado. El líder primero se tiene que creer a sí mismo para, a partir de ello, empezar a creerle a los demás. Y para hacer su función, para que se perciba en su ejercicio un gran volumen de confianza. Para poder confiar en un líder, el líder tiene que percibirse como confiable en sí mismo. El líder tiene que, idealmente, tener un locus de control interno. ¿Qué significa esto? Que frente a la explicación de un fenómeno, a la explicación de un problema, a la causalidad de alguna situación, él siempre primero va a buscar la respuesta o la explicación en sí mismo y no en otros. Va a intentar analizar si él cometió un error antes que apresurarse en poner la culpa en un tercero, o de apuntar con el dedo acerca de la responsabilidad de otro sin primero visualizar si en su propio accionar o en su propia toma de decisiones no hay alguna variable que está relacionada con el haber cometido ese error. Un buen líder siempre busca primero respuestas en sí mismo y después procura buscarlas en otros. Procura buscarlas por fuera, en lo que entenderíamos como un locus de control externo. Un líder tiene que reflejar estabilidad, ¿no? Eso también es como obvio. Un líder no puede plantear hoy día una cosa y mañana todo lo contrario. Tiene que ser coherente con sus actitudes y con la expresión de contenidos. Tiene que ser coherente y consistente en la entrega del mensaje. Tiene que ser consistente en la forma en que establece lazos de comunicación. Esta estabilidad, ¿cierto?, que va a incentivar y va a hacer aumentar la confiabilidad, va a ser uno de los elementos también más relevantes a la hora
de fortalecer la relación entre el líder y su equipo de trabajo. Un líder debe ser íntegro. Un líder deshonesto difícilmente puede generar confianza. Un líder obviamente debe ser inteligente, pero entendamos la inteligencia siempre como la capacidad general de resolución de problemas, es decir, cuán capaces somos frente a la dificultad que nos entrega el medio de nosotros generar respuestas a esa dificultad para lograr solucionarla. Mientras mayor es nuestra capacidad de afrontar las dificultades que nos plantea el medio, los problemas a los que nos enfrentamos a diario, hoy en día, dentro de un contexto general de evaluación del desempeño intelectual, vamos a percibir que estamos frente a una persona con un mejor grado de inteligencia, con un mayor grado de inteligencia. La inteligencia hoy en día se entiende principalmente como capacidad general de resolución de problemas y no como la puntuación dentro de un cuestionario de evaluación específico. Un líder debe ser flexible. Un líder debe ser firme en la toma de decisiones. Cuando está seguro de algo, debe defender su posición, pero debe tener la capacidad de actuar con flexibilidad. Debe tener la capacidad de incorporar en su ejercicio, ¿cierto?, el análisis de los elementos que son planteados por otras personas. Y un líder, así como debe reflejar estabilidad y como debe reflejar integridad y honestidad, debe reflejar sinceridad. Si un líder da a entender que miente, y sus subalternos perciben que él miente constantemente, difícilmente él va a lograr desarrollar su rol de manera efectiva y de manera práctica. Vamos a dejar hasta acá este segundo video acerca de liderazgo y de sus características generales, y vamos a volver en un tercer video partiendo con la conversación sobre cuáles deben ser las habilidades sociales del liderazgo.